bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana con 4 minutos, 9 con 4 minutos. Estamos ya junto con ustedes acompañándoles en esta edición de Razones de Estado, junto con el doctor en comunicaciones y cientista político Percio Almadero, acompañándoles en esta jornada ya de día martes 23 de enero, en donde ya todo el mundo pensaba que con las vacaciones iba a bajar la intensidad de las noticias, don Percival, pero prácticamente es todo lo contrario con el tema de la reforma previsional, porque volvemos a los tiempos de Erwin, Foxley, Kraus y compañía, cuando decíamos dale con la reforma tributaria, ahora es dale con la reforma previsional. Buenos días. Buenos días, Aldo, gusto saludarte, un abrazo cordial y afectuoso para ti, también para ustedes, distinguidos auditores y televidentes que nos siguen acá a través de nuestras redes sociales, a través de nuestra web, a través de nuestra aplicación, a través de, bueno, hablábamos de las redes sociales, Facebook Live en directo, y también a las que nos ven aquí en Atacama a través de la televisión abierta, en Copiapó particularmente. Así es que un cordial saludo para todos ustedes. Efectivamente, Aldo, aquí, fíjate, yo creo que hay un asunto que a mí yo diría que me conmueve, ¿ah? En el sentido de que esto de este verano que se suponía que iba a ser tal vez más, digamos, más tranquilo, ¿ah? Y lo íbamos a concentrar en los incendios, por ejemplo, cosas de esa naturaleza, hoy estamos enfrentados a una situación de Estado que es bueno que revisemos, pero la revisemos de verdad, la revisemos honestamente. Porque hay, a mi juicio, una situación que yo no entiendo por qué está afectando derechamente a todos los trabajadores de Chile, ya los que son contratados de la parte privada, o que son muchos más, que los que están contratados también en la parte del Estado. A todos ellos hay en curso una mecánica que a mí me produce cierto escozor, porque lo conversábamos ayer o otros días anteriores, Aldo, y los auditores, en que hay una parte del actuar de nuestras élites políticas que yo no entiendo, y no entiendo mucho tampoco a estas organizaciones o a estos partidos políticos transversalmente, ya, que se dedican o que han hecho de su cultura política la defensa de los trabajadores. Y yo me pregunto si todas esas élites políticas o esos gremios, sindicatos, etcétera, que hicieron tiempo muchas gárgaras con los derechos de los trabajadores, ¿por qué hoy día, a propósito de lo que está pasando con la previsión, con las próximas jubilaciones, esto queda así como en un olvido? Como que se aprieta la máquina de la historia e intenta hacernos acallar respecto de lo que significa lo que hoy día está ocurriendo, a todas luces, a mi juicio, impropio. Y de nuestra perspectiva, y se los voy a explicar por qué. Si las instituciones, los partidos políticos, las élites, ya, que contaban o que daban cuenta que su gran motivación era la injusticia contra los trabajadores, hoy día, honestamente, no me explico por qué se sigue insistiendo en sacarle del bolsillo la plata a los trabajadores. Hemos tenido situaciones complejas, porque no fuimos capaces de adelantarnos los tiempos hace 40 años o más, para tener una previsión que suponíamos que al no hacer la extensión de más tiempo que íbamos a vivir, iba a quedar prácticamente en bancarrota. Las jubilaciones hoy día son malas y de alguna forma queremos mejorarlas entre todos, pero para mejorarlas le estamos diciendo a los trabajadores y trabajadoras, a las chilenas en general, que imponen, que tienen su trabajo, que le vamos a subir de 10% de jubilación a un 16% de jubilación, o sea, un 6% más. Y las élites dicen, no queremos que al trabajador le den 6% más, sino queremos que le den 3%. Ya, algunos querían que no le dieran nada. Pero me pregunto honestamente, si las personas o los partidos políticos que hay detrás de estas digamos, posiciones, de quitarle una parte, porque antes de quitarle todo, el 6% completo, y si las jubilaciones son malas, hoy día, y no toda digamos, la información que existe, la evidencia que existe, nos dice que en los países más potentes o tienen mejores jubilaciones, se obliga a pagar al menos un 20% de las cotizaciones para poder jubilar. En Chile tenemos el 10% y por eso las jubilaciones son malas.
Y si decimos que vamos a subir del 10 al 16, que le vamos a exigir a los empleadores que además paguen esta diferencia, porque no la paga el Estado, la pagan los empleadores, la parte particularmente, digamos, porque el Estado, lo hemos dicho tantas veces, no se nota, porque eso es plata de nadie, no importa que se pierda, no importa que se use mal, no importa, y además las élites no reclaman porque se gastan mal. Y tampoco nosotros los usuarios somos lo suficientemente hábiles para entender que se está gastando mal esa plata, pero en la parte privada es otra cosa. Los privados que trabajan mal, que hacen mal las cosas, quiebran. Y así tienen todos estos casos incontables de circunstancias en que no manejaron bien y perdieron y se fueron a su casa porque quebraron. Pero aquí, cuando se dice que se le va a entregar un 6% más, o sea, de un 10 a un 16, y las élites todas ¿ya? Están de acuerdo en que hay que hacerle un recorte a los trabajadores para pagarle a otros las jubilaciones, como lo hemos dicho en otras razones de Estado, eso nos parece absolutamente injusto. Y nos parece injusto porque, si bien es cierto, subir incluso de 10 a 16% el tema para cotizar tampoco va a alcanzar. Ustedes tienen que entender que quitándole al trabajador la mitad, y a veces no un 6%, sino que un 3%, obviamente lo deja en una condición bastante más paupérrima. Y eso de vender humo, el de vender, el tirar chayas y el discurso elocuente, que vamos a garantizar una pensión universal, sí pues, hay que hacerlo. Si yo no me opongo a eso, el punto está en por qué los trabajadores tienen que pagarlo. No nos olvidemos que hay un hecho que es clave en todas las últimas elecciones, particularmente en las que nos apuntaron al plebiscito de salida de la nueva Constitución, en los dos casos fracasadas. Y el caso más importante era que decía que con mi plata no. ¿Ya? Con mi plata no, para que no hagan uso de platas que están obligándose a pagar, para que una parte las maneje el papito Estado, papito corazón. Ese papito que no cumple con sus obligaciones, ese papito que aprieta y estresa y quiebra a muchas pequeñas empresas, ese papito que no le importa gastar plata total, no sabe cómo se produce. Creo, distinguidos auditores y televidentes, que aquí se está fraguando una política nefasta contra los trabajadores de nuestro país. Y llamo transversalmente a todos los partidos políticos, particularmente a los que hacen gárgaras con los derechos de los trabajadores, a que entiendan que esta situación es una situación que va a causar un problema electoral próximo, porque más de un 70%, dicho por todas las encuestas de los trabajadores, no quieren que el 6% pase a ser parte de otros arreglos ya y digamos y conterfulios ya y con digamos y apuestas y cocinería para que un 3% de ese 6 pase a ser manejado por papito corazón, papito Estado. Entonces, aquí, a mi juicio, hay que asumir la responsabilidad que esto tiene. Están muy contentos. Ayer pasó la Comisión de Hacienda, antes iba a ser la Comisión de Trabajo, ya se va a aprobar la idea de legislar. ¿Y quién dice algo a favor de los trabajadores? El punto está que hay otras maneras de conseguir los recursos, porque tiene que ser, digamos, cargar con la mochila en la espalda de los que están trabajando. Sabiendo que esas espaldas, subiéndole de un 10 a un 16, tampoco le solucionamos el problema de jubilación. Entonces el tema está que estamos todos hoy día, a través de los medios de comunicación, particularmente muchos de ellos irresponsables, no colocando las cosas sobre la mesa. Porque si me dijeran que el 3% que le quieren quitar al trabajador va a pasar a un fondo, digamos, autónomo de manejo de esos recursos y el Estado no se va a meter ahí, justamente porque el Estado normalmente malgasta, no sabe cómo gastar, y algunos ni siquiera entienden de qué se trata esto, no importa si hay plata, y esa plata es de los trabajadores. No es del Estado para poner las cosas en su dimensión. No es que el del manejo de las élites políticas que hoy día fraguan, inventan, ¿ya? Se ponen de acuerdo, cocinan respecto de que qué interesante van a ser ese 3% en 5 años más, en 10 años más. Pero cuando veamos las cifras, que en el fondo es una cifra de reparto, es decir, cómo repartimos el 3% de los trabajadores que los trabajadores no quieren donar, contra los trabajadores está haciendo esto, es como electoralmente se va a pagar esto. Porque un trabajador que quiere mejorar sus pensiones,
que se está obligando a imponer al empleador un 6% más, y la élite política dice, no, el 6% no es para el trabajador, el 3%, la mitad, no más, y es menos de la mitad, por razones que, digamos, es más difícil de explicar acá, pero es menos de la mitad, no es el 3 para el trabajador, es el 2,1. Después se lo podría explicar si hay tiempo. En definitiva, eso, distinguidos auditores, genera una inconsistencia y una mirada que a mi juicio es un boomerang político de difícil, digamos, pronóstico inmediato. Pero sin embargo va a afectar las próximas elecciones y eso hay que saberlo. Sin duda, los que hoy día estaban acostumbrados a palmotearle la espalda a los trabajadores para conseguirle su voto, ¿ya? Y que hacían todo lo posible por hacer la defensa de ellos, claramente hoy día han quedado, a mi juicio, en un ridículo político. Porque no tienen ningún argumento hoy día de peso para decir, ¿sabe? No, le vamos a quitar la mitad de la plata a los trabajadores, la mitad del 6%, el 3%, para darlo generosamente a personas que probablemente nunca van a trabajar. Y es probable que los que vayan a recibir una pensión garantizada universal ganen más que las jubilaciones que van a recibir los trabajadores, que hoy día se les está quitando, se les está robando esos recursos. ¿Tiene que ver esto con una posición política así partidista? No, tiene que ver con sentido común. Porque si las jubilaciones son malas, no solamente porque vivimos más, sino porque además el 13% que finalmente tendría el trabajador, entre comillas, tampoco va a alcanzar para una buena jubilación, es ahí donde tenemos que poner el acento. Y es ahí donde tenemos que entender que no podemos votar la plata en tantas cosas que vota el Estado con políticas públicas mal hechas. No podemos entender, a mi juicio, ¿ya?, que esto siga avanzando y no haya ningún paro nacional por esto. ¿Ah? La CUT nos está llamando a un paro nacional por esto, que debería estarlo llamando. O las organizaciones de trabajadores. ¿Dónde quedaron las organizaciones de los trabajadores en defensa de ellos? Parece todos coludidos para que el 3% que le van a entregar que va a administrar el Estado estén, porque eso va a permitir, bueno, pegarle un manotazo a esas lucas, po. ¿O no les parece así a ustedes? Porque tampoco se está inventando un sistema que diga, ¿sabe qué? Esos 3% adicional no los va a manejar el Estado, lo va a manejar un organismo autónomo, donde el Estado, los ministros, el presidente, nadie se va a poder meter. Porque o lo va a administrar, porque lo va a administrar el Estado. ¿Se imaginan ustedes lo que eso significa para efectos? Mire usted, solamente para comparar lo que maneja el Estado. Empecemos por los hospitales, si prefiere. Y a propósito de eso, quiero rectificar una cifra que di ayer, que un distinguido auditor de este programa, me corrigió. Efectivamente, ayer decíamos, me corrijo, que nosotros en salud habíamos puesto un 70% más, y me equivoqué. Hemos puesto un 600% más. Hemos sextuplicado la plata que le metemos a los hospitales. Y a la educación hemos quintuplicado la plata que le hemos metido. Antes metíamos 100, ahora metimos 500. Y miren los resultados que tenemos. El Estado. De nuevo, en los hospitales, el Estado. Se nos mueren 40.000 pacientes esperando genocidio completo. O sea, 40.000 pacientes solamente el año pasado se murieron por no recibir atención del Estado. El punto, distinguidos auditores, es que tampoco es noticia esto que el Estado lo hace mal, las cosas deficientes o mal hechas o mal usados los recursos. No es solamente por eso. Es porque hoy día estamos enfrentados a una situación que hay que advertir. Porque si se le van a robar la plata a los trabajadores y finalmente el 6% se les va a quitar para darle la mitad de eso a una administración que nadie sabe cómo hacer, y la letra chica es para que el Estado haga caja, ¿ya?, para que tengan plata donde meter, ¿ya?, y finalmente donde meter las manos, digo, y claramente esto no obedece a un hecho, no es a un hecho que es menor. O sea, sabemos lo que hicieron las fundaciones truchas llegando al poder. O sea, estaban organizados listitos para llegar a robar plata. Imagínense lo que están pensando para robarse el 3% de los trabajadores si eso está a disposición del Estado. Por eso que, a mi juicio, más allá que podría ser, digamos, muy estricto la manera en cómo vemos las plata del Estado, claramente tenemos que entender que tenemos que tener, a mi juicio, mayor conciencia respecto a eso lo que significa. Digámonos a los trabajadores la verdad. El 6% no va a ser para ustedes. Ya, el 6% va a ser para otras cosas. Y si finalmente queda no en el 13, sino que en el 12,1, por las razones que le explicaba recién,
eso no mejora en nada las jubilaciones, absolutamente en nada. Y es más, con otro agravante. Cuando la República intentó formalizar o hacer mejores pensiones y puso un 10%, pensamos que íbamos a ir con suerte hasta los 72 años, y hoy día vivimos hasta cerca de los 90, lo que va a ocurrir es que tenemos que tener pensiones para los que van a vivir más de 100 años. Y eso hay que tomarlo y ponerlo sobre la mesa. Y estos irresponsables, estos que tenemos muy bien pagados en el Congreso, para que hagan bien la pega, ¿ya? Y no estén pensando en cómo pegarle un mangazo a las plata de los trabajadores, es que tenemos que traerlo a terreno. Y no tengo, a mi juicio, distinguidos auditores y televidentes, ¿por qué tratarlos bien? En el sentido de inventar palabras más bonitas para colocar su trabajo. Lo que estamos diciendo es que están haciendo un pésimo trabajo con un daño irreparable a los trabajadores, y no veo en ninguna organización, reitero, de trabajadores parando el dedo o diciendo, oye, ¿qué pasa? Nos vamos a llamar a una huelga nacional por esto, vamos a hacer un paro generalizado por esta circunstancia. No veo. O usted, ojalá me equivoque. Pero yo, que soy un gran revisor de la prensa, ya de la fuente abierta, de muchos lados, y también de fuente cerrada, porque converso con distintos parlamentarios, con personas de interés para el mundo del Estado, claramente me doy cuenta que no les importa, que no están interesados mucho en eso. En consecuencia, en un país pobre como el nuestro, porque si fuera un país rico, ¿ya?, con un per cápita de $60.000 al año, ¿ya?, el cuento podría cambiar, ¿verdad? Pero somos un país pobre. No tenemos que entender eso primero. Si es cosa que se dé una vuelta, ya por las instituciones, lo que pasa, o sea, es paupérrimo. Hoy día nos crecemos hace más de 12 años. Y las cuentas de los intereses de la deuda externa siguen sumando. Y estamos viendo hoy día cómo se le sacamos plata a los trabajadores, a los que por último ponen el esfuerzo, ponen la transpiración, cómo se le sacamos particularmente a los trabajadores de las empresas privadas, de cómo establecer un control sobre esa plata, y finalmente una idea de legislar, que tiene que hacerse, por supuesto, porque estamos en el Parlamento, pero mostrándole de cara al pueblo, a la ciudadanía, lo que quieren hacer. Y eso no lo veo en las preguntas de los buenos programas que hay de televisión, de información o de consulta o de entrevistas los fines de semana. A veces me da pánico que no lo vean. Me da pánico que el periodista que está a cargo de hacer las preguntas no haga las preguntas que tiene que hacer. Y sobre todo porque, en definitiva, representan intereses no sé de qué tipo, pero no hay ninguna sola palabra respecto a eso. Y si no hay ninguna sola palabra, es usted, distinguido auditor y auditora, televidente, el que tiene que tomar carta en el asunto. Porque en su ciclo se ve, hoy día se está avanzando de a poco en una gran marea política de quitarle esos recursos a los trabajadores. Y a mí me parece, Aldo, distinguidos auditores, que esto pasa por un pésimo discernimiento que tenemos nosotros respecto a esto. En consecuencia, no nos quejemos después de que las pensiones en 10, en 20, en 30 años fueron malas, cuando hoy día estamos diciendo acá, en razones de Estado, lo que viene a propósito de estas malas políticas públicas. No me parece justo que las personas que no vayan a poner nunca nada reciban una pensión garantizada universal, salvo contadas excepciones que por supuesto tienen que existir. No me niego a eso. No quiero, o sea, una persona que requiere el apoyo tiene que ser una cosa, digamos, especial, una cosa, digamos, que se merezca efectivamente por condiciones, no sé, digamos, de salud o de condiciones que se requiere una pensión. Pero yo preferiría, honestamente, evitar, digamos, hacer políticas que vayan a evitar la colusión o la elusión, digamos, de pago de impuestos. También el IVA. El IVA lo pagamos todos. Y el IVA es una obligación cobrar el IVA, digamos, la boleta. Es decir, porque de cada compra que usted hace, a esa compra le colocaron un 20% más. Si no le van a dar la boleta, exija que le descuenten el 20%. Pero si usted ha comprado algo que cuesta 100, ¿ya?, y no le dan boleta, ese 20% que le cargaron a ese impuesto, ese impuesto no lo recibe finalmente el Estado para eso. Se lo queda el comerciante. El otro día, por contar una cosa personal, doméstica, fui a comprar un molchino. Ya, compré algo así como 10.000 y tantos pesos en distintos tipos de artículos. Y llegué
Y el tipo, el chino, no me dio la boleta. ¿Ya? Y me pasó un papelito que decía, así una maquinita rasca que tiene al lado, pues, esto es su boleta. Y le dije, esto no es la boleta. ¿Ya? Yo le vengo a comprar a usted acá con un 20% de recargo porque este 20% es para mi Estado, es para mi república. Deme la boleta. ¿Ya? Bueno, me dio la boleta final con sus resquemores, pero usted tiene el derecho y el deber de exigirla, porque ese IVA, el 20%, si pagáramos un 21, un 21,5, un 21,8, dicen los expertos, con eso sería el problema de las pensiones garantizadas universales. Y lo pagan todos. Todos quieren tener derecho, todos tienen el deber en general o la posibilidad de tener el derecho. Bueno, exijan ese derecho a través de que nos cueste a todos un poco más. Ahora es regresivo, lo pagan los más carenciados, vamos a hacerlo, pero eso es más justo para personas que sean, pero no solo a la espaldas de los trabajadores. El peso, esto, a mi juicio, Aldo, distinguidos auditores, es un tema que tenemos que discernir mejor. Esto se va, en todo caso, en el próximo periodo parlamentario, el próximo periodo, digamos, legislativo, que empiece en marzo, se va a poner más rojo y colorado estas discusiones. Pero vamos a ver qué es lo que está pasando y revise con atención quiénes están por quitarle los recursos a los trabajadores. Y quienes están por quitarle los recursos a los trabajadores, tienen que tener un castigo político ejemplar, porque se han acostumbrado al abuso desde un púlpito que no tienen, los parlamentarios particularmente, de una órbita donde reciben sus buenas lucas y varios millones de pesos en sueldo todos los meses, los mejores pagados de América Latina, para que encima vengan a profitar con recursos que no les pertenecen, que son de los trabajadores, y eso hay que defenderlo a rajatabla, porque en definitiva el concurrir con el silencio o concurrir con el voto a hacerle este daño a los trabajadores, tiene que tener un costo político. Si todos dicen que con mi plata no, ¿por qué le vamos a quitar la plata a los trabajadores y a las trabajadoras que cuesta tanto, que además no tienen extraordinarios sueldos? En muchos de los casos, el sueldo promedio en Chile bordea los 650.000 pesos, 630.000 pesos. A esos trabajadores te estamos asegurando una pensión algo un poquito más digna. No digna, porque subir del 10 al 16 tampoco es la panacea, ¿ya? Pero si esto se lo van a subir finalmente del 10 al 13, y que en el fondo es al 12,1, obviamente las pensiones van a seguir siendo malas. Los que se van a beneficiar son otros, no los que ponen la pega, no los que ponen la transpiración, no los que ponen las ideas. Por eso, a mi juicio, Aldo, y con esto termino esta parte, creo que es necesario que tomemos conciencia de que este es un tema que no se va a fraguar ahora, digamos ahora, porque el martes terminan las sesiones legislativas de este año, del año 2023, pero el año 2024, en marzo, obviamente esto venga con otro ánimo, porque viene además con un espacio electoral bastante más mayúsculo. Así que prepárense aquellos que están por quitarle la plata a los trabajadores, porque a mi juicio eso va a tener un resultado electoral totalmente adverso a quienes hoy día pretenden quitarle la mano a los trabajadores, y eso que no tenga ninguna consecuencia, Aldo. Hay un detalle, don Percival, antes de terminar este comentario de razones de Estado, porque estos 2 días van a ser cruciales, porque se va a hablar acerca de la idea de legislar. Correcto. ¿Ya? Entiéndase por idea de legislar el acuerdo parlamentario para poder discutir un proyecto o norma de ley. A eso se le llama idea de legislar. Pero hay algo que me molesta un poco, don Percival, y es la letra chica. Y se la voy a leer. Dale. La pensión garantizada universal será financiada con los recursos mineros y con las iniciativas, aquí negrita, subrayada, como quiera, y con iniciativas del pacto fiscal. Es decir, la pensión garantizada universal en el papel sería financiada con los recursos del royalty más el 3+3. Así es, así es. Ahora la pregunta es, ¿qué parte del 3 vamos a financiar qué parte del 3 vamos a financiar la pensión? Así es. Bueno, es un tema amplísimo, de mucha discusión. Algunos han pensado que el litio debiéramos ponernos frente a esta situación. El litio, dígame, creo yo, distinguidos auditores, que está en un proceso de que hay que discurrir bastante más respecto a eso. La alianza con Codelco, una empresa que está semi-quebrada hoy día, nos parece un tema muy interesante de poder analizar más profundamente, pero en definitiva yo creo que hay demasiadas letras chicas y pareciera ser, no sé, que los sectores en general políticos entendieran o creyeran que los que estamos detrás, a los que vamos a votar de vez en cuando, la que tenemos la obligación de ir a votar, nos plantean esto. Hoy día
Este tema, a mi juicio, distinguidos auditores, pasa porque el sistema político lo permite. Y creo que ahí está la gran causa de los males, en el sistema político donde hay que pirquinear votos, donde se le ofrece a uno y otro un montón de dávidas para que favorezcan las ideas de legislar, o finalmente cómo se le quita y cómo se le roba, a mi juicio, la plata a los trabajadores, Aldo. Exactamente, don Percival. Ya llegamos hasta acá con esta edición de hoy de Razones de Estado para esta jornada de día martes. Así que para mañana habrá más paño que cortar y más política que comentar, don Percival. Solamente terminar haciendo una alusión a las excusas que no la hice al principio, que pidió nuestro distinguido Benito Baranda, que tenía un asunto académico que no podía soslayar para estas reuniones, pero el próximo martes es muy posible que estemos juntos para analizar otros temas de interés que tienen que ver con el ámbito de la pobreza y con el ámbito de la república y la pobreza que vamos a tocar ahora. Así es que, dada la excusa, me despido, Aldo, muchas gracias, y a ustedes, distinguidos auditores, nos encontramos mañana en otro Razones de Estado. Muchas gracias. Que esté muy bien, don Percival, muchísimas gracias. Así que la próxima semana ya vamos a estar nuevamente con País Justo y mañana Razones de Estado. Siga la sintonía de Madero FM. La Fuerza del Norte, en Taltal y Paposo 97.5, Madero FM. Madero FM te indica la hora. 9 de la mañana, 31 minutos. De lunes a viernes a